Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Romanos 16:16. La iglesia de Cristo presenta regreso a la verdad. San Juan 14:6. Dijo Jesús: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 8:31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La verdad es el evangelio de vuestra salvación. Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio el poder de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Hechos 2:36 al 42. Pedro dijo: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos nuestro Señor llamare. Y con estas y muchas palabras les exhortaba diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Romanos 6:3 al 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva? Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Oír, creer y obedecer el Evangelio. En el bautismo recibes el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo eres hijo de Dios. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. El Espíritu Santo está con nosotros para siempre.
Recuerda, enseña, da testimonio, guía toda la verdad y no habla por su propia cuenta. San Juan 14:16, 14:26, 15:26 y 16:13. El Espíritu Santo predica el Evangelio. Primera de Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El Espíritu Santo inspiró a hombres de Dios para escribir todas estas cosas. Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Primera de Pedro 4:11. Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenecen el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Penetra hasta partir el alma, quebrantando las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4. Los apóstatas eran hermanos fieles que abandonaron, rechazaron, desertaron del plan bíblico. Primera de Juan 2:19 al 21. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, amados hermanos. Y no contristéis al Espíritu Santo, apostatando de la fe. Efesios 4:30. Ejemplo de apostasía. Psicología cristiana.
no es de Dios, es una apostasía. La psicología es una filosofía. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2, 8 y 9. La psicología no se aplica a los cristianos. Cristianos nada más. Hechos 11:26. Y los llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. La psicología dice al paciente: necesitas terapia regresiva para eliminar traumas, miedos, fobias, que con la regresión se encontrará la fuente que originó el bloqueo emocional. Amados hermanos, Dios enseña arrepentimiento, cambiar su manera de pensar. ¿Se acuerdan? La parábola de los dos hijos en Mateo 21, 28. El uno dijo, sí, voy, y no fue. Pero arrepentido, cambió su manera de pensar, luego fue. Y el que dijo, voy, no fue. Bautizándose para el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo. Oyendo, creyendo y obedeciendo el Evangelio en el bautismo, recibirás el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Arrepiéntete, amado hermano, que has apostatado de la fe. Cambia tu manera de pensar. Lee la parábola de los dos hijos. Arrepentido fue, cambió su manera de pensar. Cambia tu manera de pensar y confiesa tu pecado, como está escrito en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona de todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. No necesitamos cuentas regresivas para el perdón de los pecados. Estamos completos en el Señor en todo.